Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Les agradecemos a todos ustedes conectarse con nosotros a través de la plataforma Meet, los que se conectan en vivo y en directo, igualmente los que nos ven en este momento a través de la plataforma de Facebook Live. Un saludo para todos ustedes. Igualmente saludamos a los que se conectan con nosotros a través de Instagram, a través de Twitter o a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo para todos ustedes. Para conocer de esta capacitación, en el día de hoy trataremos un tema muy importante y es cómo me puedo convertir en dueño de un predio. Muchas cosas se especulan a través de este tema y pues para solucionar todas estas inquietudes y todas estas dudas nos acompaña la doctora María Janet Moncada. Doctora Janet, muy buenos días. Doc, creo que de pronto tenemos el Ya, micrófono. doctor. Sí, Perfecto. buenos días a todos los presentes. Buenos días, doctor Kevin. Buenos días, doctora. Muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Le agradecemos mucho que nos acompañe. Sabemos de sus amplios conocimientos en este tema y bueno, transmitimos aquí desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país. Les agradecemos a todos ustedes los que se van conectando con nosotros desde cualquier lugar del país. Saludamos a los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Santa Marta, igualmente los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Bogotá, los que se van conectando desde la ciudad de Cali, un saludo para todos ustedes, los que se conectan desde la ciudad de Cúcuta, de Bucaramanga, un saludo para todos los santanderes, las personas que nos ven allá, un saludo también para todos los que nos ven desde la ciudad de Villavicencio, desde la ciudad de Ibagué, desde la ciudad de Neiva, en el sur del país, desde la ciudad de Popayán. Un saludo para todos ustedes, les agradecemos estar con nosotros, los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Melgar, desde todo el llano, el eje cafetero, igualmente los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Pereira, desde la ciudad de Ibagué. Un saludo para todos ustedes. Les agradecemos estar con nosotros en esta transmisión que realizamos para todo el país. Les agradecemos también pues que podamos compartir cada una de estas capacitaciones, porque aquí se tratan temas muy importantes. Por ejemplo, como en este caso, ¿cómo me puedo convertir en dueño de un predio? Esta pregunta nos la resolverá la doctora María Janet Moncada. Ella es abogada especialista en procesal civil y una de nuestras abogadas líderes del área de privados, que es amplia conocedora de todos estos temas inmobiliarios. Le agradecemos, doctora, estar aquí con nosotros y bueno, demos inicio entonces a esta capacitación, por favor. Bueno, entonces pues vamos a iniciar con la capacitación. Eh, Primero vamos a ver qué es la posesión. Esta pues se encuentra debidamente determinada por nuestro Código Civil. La posesión hace referencia a actos de señor y dueño que las personas pues ejecutan ejecutan a fin de mantener pues las propiedades, bien sean bienes inmuebles o muebles. ¿Cuáles actos? Pues todos los actos que ejerce un dueño como tal, ¿sí? Entonces, es mantener dicha cosa, es estar al pendiente de todos los gastos y todos los requerimientos que ésta necesita, pues, para su mantenimiento, para su buen funcionamiento. Veamos qué es la prescripción adquisitiva según el Código Civil. Entonces, nos dice el Código que se gana la prescripción al dominio de los bienes corporales raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Entonces, ¿qué quiere decir esta prescripción adquisitiva? Pues es una forma que nos da la ley para que las personas adquieran a futuro, una vez cumplidos una serie de requisitos, la propiedad de estos bienes. Entonces se habla de bienes raíces, es decir, un apartamento, una casa, una finca, y se habla también de bienes muebles, como es el caso, por ejemplo, de los vehículos, de la maquinaria, entre otros.
Veamos, existe también en la norma el tema de la posesión versus la tenencia, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Por el transcurso del tiempo, la persona quien hace actos de señor y dueño sobre la cosa que tiene a su cargo, pues debe determinar y debe definir en su momento en qué espacio del tiempo pasa de ser un simple tenedor a ser un poseedor. ¿Qué es la tenencia? La tenencia es el hecho, por ejemplo, ¿cierto? Un familiar llega y le dice, bueno, pues quédese acá en mi casa, no me pague arriendo, le voy a ayudar, no me pague arriendo, quédese acá viviendo. Y pues esa persona ingresa al inmueble, empieza a ocuparlo, y el propietario como tal, ese familiar, pues como que se desentiende del tema, ¿sí? En muchas ocasiones, dichos propietarios, así se encuentran en la misma ciudad, pues dejan el inmueble ahí a la merced de esa otra persona que le han indicado ingrese, quédese allí, a veces por colaboración. Entonces, en principio, pues le ha dado la tenencia del inmueble, ¿sí? Pero ¿qué ocurre y en qué momento empieza a correr ese término de la posesión? Pues en el momento en el cual quien está ocupando el inmueble empieza a hacer esos actos de señor y dueño. ¿Cuáles son esos actos de señor y dueño? Pues empieza a pagar los impuestos prediales, empieza a realizar mejoras al inmueble, es quien le realiza el mantenimiento, por ejemplo, al inmueble, es quien paga los servicios, quien está, por ejemplo, en propiedad horizontal, es quien de alguna forma, de alguna manera busca ser escuchado y ser tenido en cuenta por la administración, es quien paga esas cuotas de administración y es además quien a futuro, ¿sí? Pues se hace presente en las asambleas que se hacen en las copropiedades. En un inmueble, además, es la persona quien la comunidad y la vecindad pues conoce como el que está pendiente del inmueble, ¿sí? En ocasiones los vecinos tienden pues como a hacer el rumor de, es que él compró ese inmueble, ¿sí? Y pues eso hace que sea reconocido por la comunidad como la persona que está ahora pues a cargo de dicho inmueble. Pues también se hacen asambleas, es quien asiste a las asambleas, es quien, si la Junta de Acción Comunal de la comunidad hace unas reuniones, quien asiste, si hacen pues eventos y todas estas cuestiones, actividades en el barrio y todo, pues es la persona que notan, está allí pendiente, es quien va a representar pues ese inmueble, ¿sí? Es quien, por ejemplo, en diciembre, ¿sí? Por lo general, en los barrios, pues hacen colectas, hacen reuniones para el decorado y todas estas situaciones, y pues es la persona que está allí aportando esos dineros y además, pues colaborando con los eventos que se están llevando a cabo. Entonces es muy importante que quien pretenda ser poseedor rompa como ese tiempo, ¿cierto? De cuándo era tenedor y desde cuándo empieza a tener como tal la posesión. Para el proceso de pertenencia, que es el proceso que nos indica la norma para que un juez nos declare la prescripción adquisitiva de dicha cosa, es muy importante tener ese límite de tiempo, ¿sí? Ellos hacen mucha énfasis, por ejemplo, en el interrogatorio, en preguntarle a la persona, pero ¿usted quién es? ¿Usted en qué calidad está ahí? ¿Usted cómo cree que está allí? ¿Usted qué siente que es allí? ¿Un arrendatario? ¿Siente que es un cuidador?
que tiene una tenencia o usted es un poseedor, acláreme el por qué, ¿sí? Entonces es un punto de partida muy importante para esta clase de procesos, ¿sí? El hecho de no tener claro ese punto de partida, desde cuando dejo de ser de tener la simple tenencia para empezar a adquirir la posesión, es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que yo ingreso al inmueble, ¿sí? No sé, tipo octubre del 2019, ¿sí? Pero pues ya 2020 la persona no pagó el impuesto, han llegado de pronto requerimientos de entidades y él como que se desentendió totalmente. Entonces yo digo, bueno, pues es que si no pagamos el impuesto y de pronto si ha llegado algún requerimiento de Hacienda, porque pues los años anteriores tampoco estén cancelados, es quien va y busca llegar al acuerdo, llegar al punto de definir cómo evito que sobre el inmueble recaiga pues algún embargo coactivo que lo lleve pues a perder dicho inmueble. Es quien busca defender ese inmueble. Las formas de adquisición de la prescripción. Entonces, tenemos dos formas, o la ley establece dos formas, la ordinaria y la extraordinaria. Entonces, tenemos en nuestro Código Civil, en el artículo 25-28, pues nos habla de estas formas de obtener pues la adquisición y las formas de obtener la posesión sobre los bienes. Entonces, tenemos una ordinaria que la norma nos indica es de 3, 5 años, 3 años para bienes inmuebles, muebles, perdón, y 5 para inmuebles, pero para los inmuebles se debe cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? Indica la norma que se debe tener el justo título. Entonces, ¿cuál podría ser ese justo título? Pues el justo título es una escritura pública. Entonces son aquellas personas, por ejemplo, que suscribieron la escritura, notaría la entregó, ellos nunca la llevaron a la oficina de registro para que se hiciera la debida anotación en el folio de matrícula, ¿sí? Simplemente, y ocurre mucho pues, con personas antiguas, ¿sí? Quienes en su concepción tienen de que ya tengo la escritura, ya con esta soy propietario. Entonces, guardan la escritura como un tesoro, ¿sí? Pero vale porque nunca se llegó a registrar, ¿sí? Entonces, ya transcurridos 5 o 6 años, intentar registrar estas escrituras pues, es un tema bastante complejo, además de los gastos pues, que esto genera. Entonces, pues, hay que buscar otra opción y a veces es mejor la opción de iniciar pues, el proceso de pertenencia. Se han visto ocasiones y se han atendido consultas en derecho y propiedad en las cuales, por ejemplo, la escritura pues quedó algún error. ¿Sí? No sé, por ejemplo, en el nombre de la escritura con la cual se hace pues como la anterior compra. Entonces, al momento de hacer la transición de datos, pues se cometen errores o los números de cédula. En un caso que fue por el número de cédula del vendedor, quedó mal. Cuando el comprador lleva la escritura para que el registro pues le haga la debida anotación al folio de matrícula, transcurridos más o menos 15 días, pues él, menos mal, va a solicitar o va a preguntar más bien qué ocurrió con su trámite y efectivamente le entregan una nota devolutiva en la cual indican pues que la escritura tiene errores, que no coincide con lo que reposa allí en el registro y por tanto pues no procede a hacer la inscripción. ¿Qué se debe hacer? Pues claro, debe buscar otra vez al vendedor para que se haga pues una aclaración o una modificación a dicha escritura y de esta forma pues poder subsanar el asunto. ¿Qué ocurre a veces? Y ocurrió realmente en un caso que se atendió en la empresa,
y es que cuando fue a buscar a ese vendedor, pues el vendedor ya no estaba, ¿sí? Vendedor ya tenía todo dispuesto y listo, finiquitar negocio y se fue del país. Entonces no tuvo nuestro usuario cómo ubicarlo para mirar cómo solucionaban el tema que les estaba indicando el registro. Entonces, pues él se quedó con su escritura y con su inmueble, porque pues efectivamente ya le habían hecho entrega y todo, pero sin poder hacer el debido registro, ¿cierto? Para que de esa forma, pues, apareciera allí como propietario. Entonces, temas como esos son los que se deben buscar la solución, y pues aquí la solución es cumplamos con requisitos, revisemos si los tenemos y iniciemos pues un proceso de pertenencia. La extraordinaria. La extraordinaria nos indica la norma que no requiere tener ningún justo título, ¿sí? Pero entonces sí, lo que debemos tener y demostrar es una posesión por más de 10 años, ¿sí? Más de 10 años que se encuentran debidamente establecidos con la modificación que se hizo en la ley 791 del 2012, ¿sí? Antes de esta norma, el tiempo de posesión, perdón, era de 20 años para los inmuebles. Con la ley 791 se redujeron los tiempos a la mitad, ¿sí? Entonces, era antes 20 años y para la extraordinaria y 10 para la ordinaria. Con esta ley, entonces, nos quedaron 5 para la ordinaria, inmuebles, y 10 para la extraordinaria. Entonces, se debe cumplir con esta serie de requisitos, además de otros requisitos, ¿cierto? Y es demostrar que efectivamente tiene actos de señor y dueño, que es la persona que efectivamente está pendiente, es quien efectivamente hace pues todos los actos de un dueño. La prescripción adquisitiva ordinaria, posesión regular. Entonces, como les indicaba, pues se encuentra establecida en el artículo 25-28 del Código Civil. Allí nos indica que para ganar la prescripción ordinaria se necesita una posesión regular, no interrumpida durante el tiempo que la ley requiera. ¿Cuál es el tiempo? Pues para bienes inmuebles 5 años y para bienes muebles 3 años. En el artículo 764 del Código Civil nos habla de la posesión regular. Entonces, allí nos indica el justo título. Como ya les expliqué, pues la escritura pública. ¿Cuáles son los términos para la prescripción adquisitiva ordinaria? Entonces, pues ya se ha indicado que para los bienes muebles son 3 años, ¿sí? Esta se aplica pues a vehículos, al igual que los inmuebles en Colombia, pues existen muchas personas que adquieren esos vehículos con traspaso abierto, pero cuando van a hacer efectivamente ya la gestión ante los entes de tránsito, pues por ejemplo presenta comparendos, entonces no se permite que se haga dicha gestión. De pronto también presenta irregularidad en la firma, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales el vendedor, pues por el paso del tiempo, su firma es diferente a la que se encuentra allí en tránsito, entonces pues ahí surge el inconveniente y no es dable que se proceda a hacer el traspaso como tal, ¿sí? Es muy habitual el tema de comparendos, el tema de comparendos y el tema de estar en mora con pagos de impuestos. Entonces, pues hay gente que le gustó el carro, lo compró, firmó el contrato y pagó y adiós. Y deme mi traspaso abierto, pero no se han hecho las debidas verificaciones y al momento pues de querer hacer el trámite, sorpresa porque no se puede llevar a cabo. Entonces, mediante ese proceso, se busca que el juez declare efectivamente que es la persona quien tiene en posesión el vehículo y de esa forma pues se le declare. Y para los bienes raíces inmuebles, pues es de 5 años, teniendo en cuenta pues los requisitos que esto conlleva.
¿Qué ocurre con la extraordinaria? Pues con la extraordinaria se tiene que efectivamente son casi, o sea, sus requisitos son similares, ¿sí? Aquí lo que más varía es el tiempo y el hecho de no requerir el justo título. También tenemos un proceso especial que se encuentra establecido en la Ley 1561 del 2012. Esta ley fue creada a fin de poder subsanar muchos inmuebles que en Colombia se encuentran pues en posesión de personas que siempre han hecho sus actos de señor y dueño, pero que no son propietarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el campo, las fincas, entonces son agricultores, son quien mantiene la finca, quien organiza, pero son personas que en determinado momento van a solicitar un préstamo y pues en derecho y propiedad se han visto consultas y es ahí donde en muchos casos las personas se enteran que no son propietarias, que no son las titulares reales del derecho de dominio. ¿Por qué? Porque lo que les han vendido es una posesión que viene y es una posesión que ha generado unas falsas tradiciones y de esta forma se encuentran en el folio de matrícula. ¿De dónde surgen esas falsas tradiciones? Pues de que el señor Juan Pérez era el propietario, pero en determinado momento pues el señor desapareció y un X llega a tomar posesión y empieza a vender partes de la finca, ¿sí? ¿De dónde surge también? Pues el señor Pérez fallece y sus herederos empiezan a vender esos derechos, ¿sí? Entonces, el hecho de que se vendan esos derechos herenciales no quiere decir que están vendiendo ya la titularidad de dominio, están vendiendo el derecho que tienen, y es así como queda registrado esas falsas tradiciones, por ejemplo. Entonces, en Derecho y Propiedad se han atendido muchas consultas en los cuales nuestros usuarios o sus familias, quienes son sus beneficiarios, han adquirido inmuebles, ¿sí? Y pues por el paso del tiempo nunca se enteraron que no eran realmente los titulares del derecho. Se vienen a enterar en X momento cuando requieren tal vez ir a hacer un préstamo, por ejemplo, ¿sí? A entidades pues del gobierno que pues les da mucho auxilio a nuestros campesinos. Y es allí cuando les dicen, no señor, en base a este certificado, a ese inmueble, yo no le puedo prestar ningún dinero, porque es que usted no es el titular. Usted tiene una falsa tradición, usted tiene una posesión. Claro, el funcionario del banco le dice tal cual, porque tal cual es de él el escrito en el foro de matrícula, ¿sí? Muchos de estos funcionarios, pues asesores, no conocen del tema. Entonces, cuando ya llegan a las consultas en Derecho y Propiedad, es que nosotros les hacemos claridad de qué fue lo que ocurrió allí. Claro, señor, usted sí compró, a usted sí le entregaron y usted efectivamente lo tiene en posesión y ha hecho actos, pero usted no es el titular real del derecho de dominio. Porque lo que usted le ha vendido es un derecho. Y con ese derecho usted debe buscar que un juez de la República efectivamente le declare esa posesión que ha tenido por el transcurso del tiempo sobre el inmueble. Entonces, sí, muchas consultas han surgido el tema respecto a, han hecho la compra, pero no en calidad realmente de propietarios. Igual ocurre con nuestros usuarios. Hay usuarios que antes de comprar inmuebles, y pues esa es una muy buena opción, se mire, se tome una consulta y se revise el certificado y le podamos explicar sí o no les sirve el inmueble, ¿sí? ¿Qué anotaciones tienen estos inmuebles? ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre con esta ley 1561? Pues fue creada especialmente para organizar en Colombia, porque a nivel Colombia tenemos muchos sitios en donde quienes están en el predio no son los titulares reales del derecho de dominio. ¿Qué nos indica esta norma? Esta norma nos indica que también una serie de requisitos. Entonces, por ejemplo, aquí el punto es que es un trámite especial, ¿sí? Pero la norma indica
que para bienes rurales el término es de 10 años, ¿sí? Es decir, la finca, esta que no está en el pueblo, que está determinada en el plan de ordenamiento territorial como un inmueble rural, debe cumplir con 10 años. Diferente la propiedad que se encuentra en la zona urbana, para ellos son 5 años. ¿Qué indica además en el rural? Adicional a que son 10 años, ¿sí? O sea, se toma el término de la extraordinaria, pues adicional tiene otra serie de requisitos, y es que, por ejemplo, esa propiedad no puede exceder de una unidad agrícola familiar, o sea, más o menos aproximado a 2.700 hectáreas, ¿sí? Si usted se le supera este metraje, no se puede ir por el trámite especial, tendría que irse por la prescripción extraordinaria. De igual forma, pues esta norma trata como de cobijar esa situación de hogar, ¿sí? Entonces, otro de los requisitos es que quien va a pedir se le declare la posesión del inmueble. Si es casado, debe presentar el registro de matrimonio. Si está en unión marital, debe presentar la declaración o la conciliación en la cual esté estipulada esa unión marital. Eso es como para salvaguardar, pues, a las partes y ese vínculo, ¿sí? Entonces, esa es una serie de requisitos. ¿Qué pasa con este trámite? El trámite en esta tiene además otras condiciones, y es que el juzgado al momento de admitir la demanda debe ordenar, porque así lo indica la norma, debe ordenar oficiar a una serie de entidades. ¿Cuáles entidades? Entre ellas al Instituto, al IGAP, a Restitución de Tierras, y otra serie de entidades, pues en Bogotá, por ejemplo, pues distritales, y a nivel nacional, pues en los municipios o las zonas de los territorios, el juez debe ordenar y se debe, pues, hacer el trámite de estos oficios, porque pues él debe verificar que efectivamente el inmueble no se encuentre en la base de datos de estas entidades, de pronto reportado como inmueble de personas que hayan tenido que dejar su propiedad por el asunto de la violencia, ¿sí? Entonces, la gente dirá, o la gente dice, pero pues aquí en Bogotá no. Pues sí, aquí en Bogotá también ocurre, ¿sí? Acá también tenemos zonas en las cuales los grupos a margen de ley, pues, amenazan a las personas, y pues las personas no les queda otra que irse ni dejar su precio. Entonces, este trámite es especial, es un trámite, pues, aparentemente muy rápido, ¿sí? El tema de los oficios, pues, no es tan rápido, las entidades en ocasiones no responden y hay que requerirlas, esto, pues, lleva determinado tiempo. Una vez se da la respuesta y pues ya las entidades como el IGAC, como la Superintendencia de Notariado y Registro y otras, manifiestan al juzgado que no se encuentra el inmueble dentro de los listados que ellos tienen de bienes, ¿sí? Que por alguna irregularidad pues han debido ser dejados por sus propietarios, el señor juez procede a emitir la demanda, solo hasta ese momento. Y pues ya procede con el trámite como tal. Vamos a mirar un poco el trámite del proceso de pertenencia, el adquisitivo extraordinario, pues extraordinario y ordinario, ¿sí? Entonces, allí hay una serie de requisitos, ¿sí? Entonces, entre esos requisitos para la extraordinaria, pues cumplir con 10 años, que sea reconocido por la comunidad como el propietario del inmueble, que tenga soportes de esos actos de señor y dueño, ¿cierto? Mejoras, facturas, los contratos de todas estas mejoras que se le han hecho al inmueble. En ocasiones y en la empresa se han tenido casos en los cuales
pues nuestro usuario lo que ha comprado es una casa lote, ¿cierto? Pero ya pues al momento de hacer el proceso lo que tiene es un inmueble ya de 1 o 2 pisos y pues debidamente organizado, ¿cierto? Entonces pues estos son actos de señor y dueño que deben ser ratificados efectivamente por los vecinos. ¿Qué otros documentos requiere acá? Pues de igual forma debe mostrar al juzgado cómo ingresó al predio, ¿sí? Se hace un interrogatorio en el cual pues el poseedor debe, y el señor juez se lo pregunta de cómo fue la forma que usted ingresó al inmueble, ¿sí? De esa forma los jueces logran establecer si el ingreso fue de forma pacífica o fue de forma violenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se tuvo un caso en el cual la persona pues ingresó al predio porque sabía que el predio estaba desocupado, porque tuvo conocimiento de que su propietario por X o Y asunto, pues como que se fue y dejó ahí cerrado y adiós. Y este señor pues llegó, cambió guardas e ingresó. Entonces pues esa no es una forma pacífica, ¿no? Porque pues nadie le dijo ingrese, nadie le permitió el ingreso, no fue pues de forma adecuada. Entonces esta clase de procesos pues sí efectivamente nos llevan a un fallo en contra. Al juez se le debe presentar un certificado especial para pertenencia, así se llama el documento y así lo requiere la norma. Sin este documento la demanda es inadmitida, ¿sí? Para la expedición de este documento, pues la oficina de registro tarda aproximadamente un mes y un poco más a veces para expedir dicho documento. Entonces, no se alcanza a subsanar dentro del tiempo. Es así como se le indica a los usuarios que el documento debe estar vigente para la presentación de la demanda. Él no tiene sino una vigencia de 30 días. ¿Qué encontramos en ese certificado? Pues en ese certificado la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos nos indica los datos del inmueble, quién es el titular real del derecho de dominio. De igual forma, allí nos indica si el bien sobre el cual se está solicitando el certificado efectivamente no sea un bien que no sea susceptible de prescripción. Por ejemplo, como los bienes baldíos. Para este, pues, hay otra clase de trámite que ya en otra capacitación nos habían ilustrado con el asunto, y allí lo que se hace es una adjudicación, ¿sí? Entonces, el asunto es diferente. ¿Qué ocurre con el nuevo Código General del Proceso? Él también indica una serie de requisitos, hace unas modificaciones a la norma anterior, al Código de Procedimiento Civil, incluye en este algo que a mí me parece pues muy excepcional, y es que ordena se coloque en el predio una valla informando que sobre ese predio se está adelantando un proceso de pertenencia. ¿Por qué digo que es ideal? Porque también en la empresa de Derecho y Propiedad se tuvo un caso en el cual la propietaria, la titular real del derecho de dominio, quien vivía en el segundo piso, y en el primero su hija con una nieta, pues a la hija se le ocurrió el asunto de iniciar el proceso de pertenencia. Pues al parecer la señora recibe las notificaciones, ¿sí? Y pues nunca le avisa a la mamá, obviamente, ¿sí? Entonces pues la señora nunca se enteró de que la hija que estaba en el otro piso le estaba iniciando un proceso de pertenencia por el inmueble, estando ella habitando. Pues al final este proceso no conllevó a nada, porque pues la señora que pretendía se le declarara, como que dejó el proceso allí quieto y el juez le resulta declarando un desistimiento tácito. De no haber sido así, pues efectivamente, muy probablemente el señor juez le va a declarar, le hubiese declarado pues la pertenencia a la hija, ¿sí? Y tal vez la señora ni se hubiese enterado. ¿Ella cómo se entera? Cuando va a sacar un certificado porque pretende hacer un trámite ante un banco. Y ahí es cuando verifica
que en el folio aparece la anotación del proceso de pertenencia. ¿Por qué aparece? Porque es que una vez el juez admite la demanda, indica la norma que en ese auto debe ordenar la inscripción en el folio de matrícula, para que sobre ese predio no se pretenda hacer ninguna transacción, ¿sí? Para que si se pretende hacer, pues las personas que lo vayan a hacer tengan conocimiento de que allí aparece una anotación y que sobre el predio pues existe un proceso vigente. Entonces, vuelvo a la valla y digo que es muy importante. Yo creo que muchos hemos visto en los inmuebles pues esta valla. Es la forma de que la comunidad se entere, ¿cierto? Porque también en casos en donde los arrendatarios de vivos pues buscan que se les declare la posesión del inmueble. Y pues como no hay como la persona vea, pues eso pasaba así. Ahora ya no pasa de esa forma, ¿sí? Ya un vecino, ya la misma persona, algún familiar cercano, pues nota que la valla se encuentra allí y pues eso evita que se hagan cosas en contra de la ley. Con el nuevo cambio también se implementó el hecho de estos procesos de pertenencia, registrarlos en la página, en una página que se ha dispuesto para procesos de pertenencia. Entonces allí pues también podemos verificar qué procesos se encuentran respecto de inmuebles. También nos ordena allí pues que se deben emplazar, ¿sí? Esta demanda debe ser dirigida en contra de quien aparece en el folio de matrícula y en el certificado especial como el titular real del derecho de dominio, y nos indica la norma y demás personas indeterminadas. ¿Cuáles son esas personas indeterminadas? Pues terceros que puedan creer tener algún derecho sobre ese predio, ¿sí? Estas personas indeterminadas, pues en el transcurso del proceso, hay que hacer su emplazamiento y el señor juez siempre sí o sí debe nombrar un curador para que los represente. El curador pues es una persona conocedor de leyes, debe ser abogado, quien hace pues la representación a esas posibles personas que puedan tener algún derecho sobre el inmueble. La empresa también se lleva un trámite procesal en el cual nuestra usuaria adquiere una parte de un inmueble de mayor extensión y pues otra persona que tiene otras partes dentro de ese inmueble de mayor extensión pues inicia el proceso de pertenencia por la totalidad del predio, es decir, desconoce el derecho que nuestra usuaria tiene sobre ese predio. Entonces allí hemos hecho intervención como estos indeterminados que pues nos nace un derecho sobre la totalidad que el señor está pidiendo. Es muy importante cuando el predio que se va a solicitar en su capión, en que se declare esa posesión, si llega a estar ubicado dentro de un terreno de mayor extensión, se debe hacer un plano topográfico en el cual una persona experta en el asunto pues nos indique su ubicación, nos indique su área, ¿sí? Para de esa forma poderla indicar al señor juez. Y de esa misma forma el señor juez, en la audiencia de inspección judicial, pues pueda verificar que efectivamente lo que se está pidiendo es lo que él está verificando. Se debe ser muy cuidadoso con este tema de qué estoy pidiendo, ¿sí? Porque si me equivoco y pido el bien que no es, lo estoy pidiendo de forma inadecuada, pues me va a llevar a un proceso con una sentencia en contra. Entonces se debe tener muy cuidado con eso. También se debe tener cuidado con el asunto de contra quién voy a iniciar el trámite, ¿sí? Ahora veo yo que en los recibos de impuesto predial, de acuerdo pues a la base de datos que se maneja a nivel nacional,
cuando la persona fallece, ahí indica y sus herederos, ¿cierto? Pues esa es una buena forma para saber y ver que yo ya no puedo ir a incoar la demanda solo en contra de la persona que aparece como titular, porque pues al parecer esa persona ha fallecido. Entonces, debo incoar la demanda en contra de sus herederos. En las consultas, yo por lo general trato de buscar en la página de la Registraduría Nacional o de hacer un derecho de petición a las personas para que la registraduría nos indique, ¿cierto? Si la persona registra de pronto ya como muerta. Esto lo hago más que todo cuando la persona me dice, no, pues es que llevo 10, 15, 20 años, me vendió o vino y me dejó, pero es que no volví a saber nunca. ¿Y estará vivo? No, no sabemos. ¿Y dónde lo notificamos? No, no sabemos. Entonces, yo sí he optado por hacer esto, a fin de evitar posibles nulidades dentro del proceso. Y más ahora que, repito, hay que colocar la valla, y puede que la persona que esté en posesión no conozca dónde esté, pero si algún vecino tiene conexión con ese titular y le puede estar avisando que ahí en su inmueble pues se ha colocado una valla que indica que se ha iniciado un proceso de pertenencia en el juzgado X. Pues el señor simplemente va al juzgado, se notifica y hace el uso del derecho a la defensa. Si de pronto la persona ya no se encuentra, ya falleció, pues le va a avisar a sus herederos si los conoce, si sabe dónde se ubica. Y estos herederos van a llegar al proceso a decir, mi padre falleció hace 7, 8 años, ¿sí? Y eso nos conlleva una nulidad procesal. Entonces, ya hemos hecho una serie de trámites que hemos perdido tiempo, dinero y todo vuelve nuevamente a reforme su demanda, organícela de forma adecuada y arranquemos que de cero. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y yo sí sugiero que se haga la verificación de que esos titulares efectivamente pues no vayan a estar de pronto muertos, ¿sí? Porque pues haríamos la demanda en contra de una persona que ya no está en este mundo y pues que no puede entrar a verificar o a defenderse. Tenemos nuestro marco normativo, el proceso de pertenencia, entonces pues se debe dar cumplimiento con lo que indica el artículo 82, que son los requisitos de la demanda, y el trámite que se le adelanta a este proceso se encuentra establecido en el artículo 375, en donde pues ya, como les expliqué, ordena el punto de la valla, ordena el punto de la inscripción de la demanda, nos ordena emplazar, ordena notificar pues de las personas que se tenga conocimiento de dirección, ordena oficiar a entidades estatales como la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Colombiano para el Desarrollo, INCODER, que pues se ha cambiado, al Agustín Codazzi, a víctimas, ¿sí? Entonces, una serie de entidades que pues algunas han cambiado su nombre o el Estado pues le da otra connotativa, pero igual a estas entidades actualmente pues se debe oficiar porque para el Estado y para el juez es importante que se revise en la base de datos, como les expliqué, que el bien no vaya a estar dentro de alguna de alguno de esos listados, porque las personas pues por violencia han debido dejar el inmueble el inmueble irse. Hasta que la capacitación, pues quedo atenta si tienen alguna inquietud. Bueno, doctora, muchas gracias por esta capacitación, realmente por esta explicación que hemos tenido el día de hoy acerca de este tema. Claramente, pues es un tema que causa bastante interés dentro de todos nuestros seguidores y pues sí se presentan algunas preguntas. Nos pregunta en este momento la señora Milady Muñoz, dice, una pregunta, si llevo 14 años en un predio, pago el agua, la luz, es comunitaria, ¿puedo solicitar la posesión? No sé de quién es el lote, dicen que es de la alcaldía. Claro, doctor. Entonces hay que entrar a revisar como tal el tema, ¿cierto? Porque veamos que es un lote. Entonces,
hay que mirar si efectivamente, y eso pues se determina solicitando el certificado especial para pertenencia, que no sea alguno de los bienes que no son susceptibles de prescripción, como puede ser el caso de la señora, porque pues si hay rumores de que es de la alcaldía, habrá que verificar que no sea un baldío, que no sea un bien fiscal, que no podamos hacer el trámite. Entonces, ya verificando, habrá que mirar si es susceptible de hacerle el proceso de pertenencia o si más bien por el contrario, se puede solicitar y adelantar pues, el proceso de adjudicación. Pero eso habrá que determinarlo con el certificado especial para pertenencia. Claro, ella está pagando servicios, entonces adicional también debe verificar y debe demostrar qué mejora le ha hecho, qué mantenimiento le ha hecho. Nos pregunta la señora Carol Torres, nos dice, ¿un lote que no tiene escrituras ni nada, se puede obtener por prescripción? Sí, claro, doctor. El punto de partida está en el certificado especial, ¿sí? Porque pues hay que verificar, repito, que sea susceptible de que se le aplique pues el proceso de pertenencia. Y pues hay inmuebles que no tienen folio de matrícula. En la empresa se han tenido casos en los cuales no hay folio de matrícula, pero pues se solicita, sí, si el certificado así lo indica, porque pues tal vez son inmuebles que están dentro de alguno de mayor extensión. Entonces hay que entrar a verificar toda esa situación para lograr establecer si efectivamente se le puede hacer el proceso de pertenencia. Entonces en la empresa sí se han tenido casos en los cuales no tienen folio de matrícula y si son susceptibles de aplicar la pertenencia, pues una de las peticiones que se hace en la demanda es solicitarle al juez que ordene a la oficina de registro abrir el folio de matrícula para el correspondiente inmueble. Nos pregunta Milady Muñoz, dice, ¿cómo se hace el proceso en notaría para solicitar la escritura? La escritura del inmueble, pues bueno, si se tienen los datos de escritura y notaría, pues es un documento público, entonces es acercarse a la notaría y allí pues cancela los costos de esta y no va a tener inconvenientes, se la van a entregar. Si no tiene estos datos, pues habrá que sacar el certificado especial, el certificado de libertad, perdón, y allí pues se encuentran los datos de la escritura y la notaría en la cual está para que se haga pues el debido trámite. Es Pero es muy un documento público y importante, no tiene restricción. Señor. es muy importante pues manifestarle a todos los que están aquí conectados con nosotros, todos nuestros seguidores, los que nos ven en este momento, que para hacer todos estos trámites pues también pueden consultarnos a nosotros para que pues nosotros podamos hacer todo este estudio de documentos. Profesionales expertos, en este caso como la doctora Janet Moncada, podría ayudar a revisar cada uno de estos documentos. Entonces no olviden que si ustedes tienen alguna consulta relacionada con este tema, se pueden comunicar a los números que aparecen en pantalla del área comercial 320-233-0619, de servicio al cliente 314-475-1002, escribirnos por el correo electrónico servicioalcliente@derechoypropiedad.com, chatear con nosotros a través de la página www.derechoypropiedad.com o por nuestras redes sociales también escribirnos. La idea es que usted se pueda comunicar con nosotros para que nosotros podamos ayudarlo en cada uno de sus procesos. Por ejemplo, en este caso, pues claramente la doctora nos da algunos puntos clave relacionados con de pronto buscar el documento, cómo podemos hacer el trámite, pero pues en alguna vez de pronto, si usted quiere que nosotros le podamos ayudar con el tema, no olvide comunicarse con nosotros. Doctora, nos pregunta la señora Carol Torres, ¿qué diferencia hay entre proceso de prescripción y el de adjudicación? Y si no sé el número de matrícula, ¿cómo saco el certificado especial? Bueno, el proceso de prescripción es el que se adelanta sobre bienes privados, ¿sí? Sobre aquel bien del cual es titular una persona o una persona jurídica. La adjudicación sobre bienes que el Estado indica ser baldíos, son bienes fiscales,
¿sí? Entonces, por ejemplo, en fincas, en municipios, pues las personas han ido tomando posesión de partes de inmuebles, de terreno, pero cuando se va a verificar el inmueble, o sea, para que la señora me entienda, el inmueble no es de una persona natural ni jurídica, sino es más bien como una entidad del Estado, ¿sí? Entonces, cuando son bienes así, lo que procede es el proceso de adjudicación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En la pertenencia, a usted el juez le dice, listo, usted ya es el propietario. En la adjudicación, como la palabra lo indica, lo que hace es que se adjudica esa parte de terreno, ¿sí? Y usted queda con esa adjudicación por 10 años. Pasados los 10 años, ya usted tendría que entrar a hacer otro trámite y otra revisión para que, si continúa con esos actos de señor y dueño, se le declare también la pertenencia sobre el predio. Pero son inmuebles diferentes, o sea, la posesión se hace sobre bienes que están en cabeza de personas jurídicas o personas naturales, y en la adjudicación son propiedades, digamos, pues del Estado, del municipio, de los municipios. Y la otra pregunta era, doctor, algo sobre el certificado. Ah, no tiene el folio de matrícula. Bueno. Sí, cómo saca el certificado especial? Listo. Cuando no se tiene, pues para expedir el certificado especial requiere del folio de matrícula, porque adicional debe llevar un certificado de tradición y el plano de manzana catastral para que les pidan el certificado especial. Cuando no tengo ese folio de tradición, en las oficinas de registro hay un punto de información en el cual, con la dirección del inmueble, o si tengo el número de la cédula del que presuntamente es propietario, con estos datos yo puedo acercarme ahí a las oficinas de registro y ellos van a verificar en el sistema, van a indicar qué propiedades tiene el señor y me van a entregar un soporte si hay propiedades, pues, de los folios de matrícula. Entonces ya me toca establecer cuál de los folios es de la propiedad que estoy pretendiendo. Pero esa es la forma de poder ubicar la matrícula inmobiliaria de los precios. Bueno, quisiéramos pasar a las preguntas que nos hacen por Meet. Nos pregunta por el chat el señor Adolfo Manrique. No sé de pronto si el señor Adolfo se encuentra con nosotros para que pueda, por favor, participar, encender su micrófono y de pronto... Bueno, él nos pregunta, dice, en la ley extraordinaria, los casos muebles, ¿cuánto tiempo de posesión debe tener para iniciar el proceso? Y doctora, digamos que ampliando un poco este tema del mueble, ¿se presentan de pronto algún tipo de procesos relacionados con bienes muebles? Sí, doctor. Extraordinaria son 10 años. Estos 10 años. En los muebles. En los inmuebles, 10 años. Ok. Se indica que cuando, otra cuestión, cuando hay varios propietarios del mismo inmueble, ¿sí? Lo que jurídicamente se llama los comuneros. ¿Y esto de qué surge? Pues de que dos o más personas se pusieron de acuerdo y compraron un inmueble, o por el fallecimiento de sus padres, abuelos, pues se ha hecho la adjudicación por sucesión y ya aparecen más de 2 personas. Entonces, en estos casos, quien pretenda solicitar que se le tenga en cuenta su posesión, se le aplica la extraordinaria, que son 10 años. Para los bienes muebles, son 5 años. Entonces, por ejemplo, en vehículos, son 3 años. ¿Sí? Y hay una ordinaria para inmuebles que es de 5 años, que hay que verificar, pues,
sus requisitos para que se dé pues por esa ordinaria, ¿sí? ¿Cuál es uno de sus requisitos? Y pues casi que el más importante es que se tenga el justo título, ¿sí? Lo que les explicaba. Aquella persona que pues efectivamente sí se suscribió a la escritura, pero tal vez nunca la registró, o aquel que registró se la devolvió y nunca pudo pues hacer las correcciones, las adiciones o lo que el registro le haya indicado y pues la escritura se quedó guardada en el baúl del recuerdo, pero ya ha pasado pues el tiempo, la persona dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque no volví a encontrar al sujeto que me vendió, y sí necesito vender mi propiedad o necesito hipotecarla y pues efectivamente no lo puede hacer. Bueno, Eso era lo que el señor preguntaba. sí, pues nos preguntaba si que en los casos de los muebles, ¿cuánto tiempo de posesión debe tener para iniciar el proceso? Nos pregunta el señor Julián Andrés Jiménez. Quisiera saber de pronto si el señor Julián Andrés Jiménez puede encender su micrófono y de pronto hacernos la pregunta. Señor Julián, muy buenos días. Bueno, él pregunta, si la finca no está registrada, perdón, ya lo tenemos acá. Buenos días. Buenos días, sí, Sí, señor. buenos días. Doctora, una preguntita. En el caso del proceso declarativo de pertenencia, la ley nos exige a llegar el certificado de tradición especial, pero muchas veces esas fincas no están registradas. Son fincas que nunca no se conoce realmente de quién son y yo cómo me acerco a instrumentos públicos a pedir ese certificado. Claro, doctor. Entonces, perdón. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Tendríamos que ver, ¿cierto? Si se paga, por ejemplo, impuesto predial. O sea, hay que empezar a hacer una serie de averiguaciones en las entidades, ¿sí? Entonces, si me llega un recibo de impuesto predial, pues ahí ya encuentro unos datos, ¿sí? Ahí ya encuentro una cédula catastral, a veces registra algún número de matrícula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser una matrícula de un predio de mayor extensión, ¿sí? Sobre el cual yo tengo, pues, posesión solo de una partecita. Entonces, pues con estos datos, por lo que indicaba ahorita el doctor Kevin es que efectivamente para verificar todo esto, pues en la empresa se les hace la asesoría y se verifica, ¿sí? Por ejemplo, se hacen derechos de petición, ¿sí? Indicándole a Hacienda que, señor Hacienda, como yo tengo este código catastral, usted me indica dónde está ubicado el predio, quién figura allí como propietario, ¿sí? A fin de buscar información. Ahora, en la vecindad pues se sabe que la finca se llama, no sé, Los Rosales, ¿sí? Pues con estos datos también acercarse a planeación, a buscar allí en planeación, pues en esos archivos que puedo encontrar. Entonces, claro, de pronto allí voy a encontrar el plano de mayor extensión en el cual diga, claro, es que esa partecita Rosales se encuentra incluida dentro de la gran finca llamada Terranova, ¿sí? Entonces, es empezar a buscar en las entidades el cómo identificar ese precio. Porque el punto es que el señor juez, si yo le debo llevar los datos y la identidad como tal del predio. No puedo llegarle a decir al señor juez que es que me parece que son los Rosales, pero pues que no sé muy claramente, porque no le estaría cumpliendo con el requisito de la identidad como tal del predio. Entonces es empezar a buscar si tiene alguna promesa de compraventa, entonces busquemos en esa promesa que indica, que es que el predio se llama así, bueno, entonces miremos. A veces en las promesas dejan el número de matrícula, pues señor, sáquese ese número de matrícula y empezar a buscar, ¿sabes cómo empezar a hacer una investigación para poder determinar dónde están los documentos y dónde está debidamente ubicado el predio? Bueno, nos pregunta, doctora Janet, el señor Eduardo Mauricio Aramillo hace un aporte relacionado con la ley 2044. Quisiéramos saber si el señor Eduardo Mauricio se encuentra en la capacitación para que pueda encender su micrófono y poder realizar su aporte. Señor Eduardo, muy buenos días.
Bueno, él nos pregunta, él nos dice, doctora, la ley 2044-2020 de legalización de predios cambia el proceder con lo de posesión y me imagino que es posesión y pertenencia, ya que esta ley faculta al municipio para hacer la legalización. Bueno, le agradezco mucho, señor Edward, su aporte. Nos pregunta igualmente aquí por Facebook el señor Edwin Osorio. Nos dice, doctora, ¿cuál es la figuración de la prescripción adquisitiva de dominio o es la misma que de pertenencia? En este caso, la pregunta es más o menos si el tema de prescripción adquisitiva de dominio va, digamos que concadenado o es similar al tema de pertenencia. Sí, claro, claro. El asunto es que la posesión es uno de los requisitos, ¿cierto? Para que podamos llegar pues a un proceso de pertenencia, que es como se llama el procedimiento como tal. Bueno, doctora, hay una pregunta y es la siguiente. Muchas personas, digamos que en el conocimiento popular, como usted nos manifiesta acá, que son 10 años, entonces la persona llega y arrienda su inmueble y el inquilino lleva 10, 11, 12 años y llega el vecino y le dice, no, a ese toca sacarlo, porque después se puede quedar con su casa. Yo quisiera que usted, por favor, nos informara realmente si esto es cierto o no. No, doctor, no. Para evitar pues esas situaciones, la sugerencia es siempre tener un contrato de arrendamiento por escrito. Ah, listo, que no lo tengo por escrito porque fue verbal y siempre ha sido verbal, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues tengo que desvirtuar esa posible posesión que el señor se está adjudicando, ¿cierto? ¿Cómo? Pues con los testigos, ¿sí? Mis vecinos que le manifiesten al señor juez que yo en calidad de propietario pues frecuento el inmueble, que yo en calidad de propietario soy quien sufrago gastos, quien asiste a asambleas, ¿sí? Entonces, no es cierto eso, y menos si media un contrato de arrendamiento. Por eso también les explicaba y por eso yo sí casi que aplaudo el tema de la valla. ¿Por qué? Porque sí anteriormente surgía esa clase de problemas, ¿cierto? Pues acá, creo que en cualquier parte del mundo, personas arriendan su inmueble, salen de la ciudad o hasta del país y pues simplemente le dicen al arrendatario, no, mire, usted me va a consignar en esta cuenta y ya, adiós, ¿sí? Entonces antes sí, claro, había ese riesgo de que la persona pues solicitara el proceso y se le adjudicara, porque pues van a hacer la diligencia, la inspección judicial y pues al que encuentran allí es al inquilino, ¿cierto? Y pues no se da ni por enterado el propietario que en su inmueble estaba ocurriendo dicha situación, ¿sí? Esto cambió con la implementación de la valla, que no la implementó el Código General del Proceso, por lo que les indico, ella debe estar plantada en el frente al ingreso, en la entrada principal del inmueble, ¿sí? Entonces es muy fácil que la comunidad la vea y que el propietario de pronto, porque algún vecino o algún hasta familiar que esté cerca, pues vea y se dé cuenta que allí está ocurriendo algo que pues es adverso a la norma. Pero el costumbrismo es que si llevo 10 años y en nuestras consultas pues sí se ha escuchado el tema, es que ya va a cumplir 10 años, entonces necesito sacarlo, ¿sí? Yo que les digo, pero es que está el contrato. Si usted le va a hacer algún cambio pues significativo, pues se haría un nuevo contrato. Y es más, pues ni siquiera un nuevo contrato, le hago un otro sí y ya me queda el contrato, ¿sí? Pero es que lleva 10 años. Sí, claro, lleva 10 años, pero es que no tiene esos actos de señor y dueño, porque es que lo que él tiene es la tenencia del inmueble, no la posesión. Entonces, no es viable que el juez le vaya a ir a decretar una pertenencia
sobre un bien que tiene la mera tenencia. Muchas veces ni siquiera de pronto la persona vive en un inmueble diferente, sino vive en el mismo inmueble donde vive el inquilino. Entonces, claramente aquí pues el llamado de nosotros es este tema de que el inquilino se va a quedar con el inmueble o que el inquilino se va a quedar con el predio, eso no es cierto. O sea, realmente pues para eso hacemos esta capacitación el día de hoy, para que usted conozca todo el tema relacionado con la pertenencia, que de pronto no crean especulaciones, sino que contacte y crea en los expertos que estamos aquí en Derecho y Propiedad, que somos abogados que realmente le pueden ayudar a encontrar la solución a todos sus problemas jurídicos y claramente podemos ayudarlo a solucionar cada uno de estos temas. Vemos a la doctora Mónica. Sí, bueno, es que había una pregunta con relación a la ley, permítame, a la ley 2044. de 2020. Había Sí, una señora. pregunta que habían hecho, hay una persona que preguntaba si en algo se está modificando el tema de pertenencias con relación a esta ley. Sí, efectivamente es un nuevo planteamiento que sale en esta ley. Es una ley del 30 de julio de 2020, es muy reciente, en donde efectivamente se entra a mirar cómo se pueden legalizar ciertas zonas en donde hay asentamientos de barrios, de personas, asentamientos humanos, propiamente lo señala la ley, pero asentamientos que tienen ciertas condiciones especiales, que ya hay ciertas infraestructuras importantes, ya hay vías, ya hay acueductos, ya hay servicios, y el Estado, o sea, a través de esta ley, se entra a determinar la posibilidad de que esos bienes les puedan ser adjudicados a estas personas y si afectan eventualmente derechos de personas particulares. Incluso se analiza que esta afectación se puede hacer por vía de expropiación. Entonces, sí tiene, digamos, una situación especial y sí, en cierta forma, es una modalidad que se está implementando con esta ley, que también puede afectar intereses particulares, propietarios de bienes que se den ciertas condiciones en donde el Estado, a través de la expropiación, puede llegar a tomar esos bienes para interés público y llegar a adjudicárselos a personas pues que tienen estos asentamientos humanos en estos predios por más de 10 años, ¿no? Pero ya sería un tema importante de pronto que lo analicemos en una capacitación especial, que hablemos sobre esta nueva ley que hay en este asunto, doctor. Le agradecemos, doctora Mónica, realmente por la ampliación y claramente todo este esquema que nos plantea esta nueva ley. Claramente, pues agradecemos a todos ustedes también podernos enviar, de pronto saber qué temas les gustaría conocer para que tratáramos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Les agradecemos realmente pues que nos se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, a través de aquí del mismo Meet o comunicándose con nosotros. No olviden conectarse aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Este próximo lunes 5 de octubre tendremos una capacitación muy importante relacionada con la posición de garante en el proceso penal. Nos estará acompañando la doctora Angélica Sarmiento para este tema y le agradecemos mucho realmente que ustedes se puedan comunicar con nosotros y conectarse con nosotros para recibir toda esa información tan valiosa. Le agradecemos todos sus agradecimientos y sus felicitaciones. Doctora Janet, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Esperamos verla muy pronto para seguir hablando de estos temas tan importantes relacionados con temas inmobiliarios que tanto usted conoce. Gracias, doctor. Bueno, a todos ustedes, no olviden que si tienen alguna consulta, alguna situación, algún proceso que quieran que abogados expertos como la doctora Janet Moncada en el día de hoy podamos revisarlo, podamos encontrar las soluciones con alternativas legales, no olviden comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla del área comercial, del área de servicio al cliente, escribirnos por el correo electrónico servicioalcliente@derechoypropiedad.com.
chatear con nosotros a través de la página web www.derechoypropiedad.com o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, o a través de nuestro canal de YouTube. También pueden ver todas las capacitaciones que hemos realizado aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Nos vemos entonces el próximo lunes. Ya saben, posición de garante en el proceso penal. Los esperamos. Pasen un feliz día. Que estén muy bien. Chao, chao.